Comenzaremos esta vez con el tema del amor o el miedo. La solución para el amor o el miedo es sintonizar con el amor como una fuerza interior. Cuando te sientes seguro, sabes que tienes derecho a sentirte así. Sin embargo, para sentir que perteneces a algo, has de sentirte querido. El amor es la confirmación de que eres querido. Lo opuesto, que es lo que sienten muchas personas, es que somos partículas al azar que van a la deriva en un mundo caótico. La única reacción lógica a esa situación es el miedo. La religión ha intentado ofrecer la afirmación completa y última de que Dios nos ama a todos, pero al mismo tiempo se aferra a una imagen de un Dios vengativo y temible. La razón por la que esta dualidad nunca se resuelve es muy misteriosa. Nunca nadie verá a Dios y le preguntará si realmente nos ama o nos desprecia, si quiere que nos salvemos o que nos condenemos. Desde Moisés a Mahoma se ha confrontado lo divino y se ha planteado esta misma pregunta. La respuesta siempre parece ser ambas cosas. Para huir del miedo, confiar en un Dios amoroso, parece ser que no es la solución, porque eso siempre es una elección intelectual, abierta a la duda, o emocional, abierta a herir sensibilidades. Siempre que puedas dudar o sentirte herido, el amor divino no te parecerá digno de confianza. Sin embargo, en la conciencia podemos experimentar el flujo del amor como una fuerza constante, no como un antojo personal de una deidad. Los antiguos rishis, los sabios místicos de la India, afirmaron que la beatitud, Ananda en sánscrito, ni se gana ni se pierde, forma parte de la naturaleza de la conciencia. La beatitud es la forma más pura de éxtasis, dicha, arrobamiento. Pero la conciencia se despliega desde lo inmanifestado e invisible para manifestarse y hacerse visible. Cuando se produce este despliegue, la beatitud se convierte en un aspecto de la naturaleza que posee muchas cualidades. Se mueve y cambia, crece, desea estar en todas partes, busca la realización, aumenta creando nuevas formas para medrar, destruye las fronteras de la separación. En Occidente adjudicamos estas cualidades al amor, que es otro nombre que se le da a la beatitud. El amor une dos corazones. El amor inspira grandes poesías y obras de arte. Rompe las barreras entre las personas. Hay una tradición que venera el amor y que se remonta a los albores de la humanidad. No obstante, no cabe duda de que vivimos en una era de desamor, debido al escepticismo y el materialismo. Ninguna de estas fuerzas renuncia al amor, pero lo han reducido a las sustancias químicas que secreta el cerebro, a los condicionamientos psicológicos, a una buena o mala educación y a la salud mental. Ninguna de estas cosas es totalmente negativa, pues nos conducen a valiosas introspecciones. No obstante, para bien o para mal, la tradición de la exaltación del amor como algo sagrado ha perdido mucha fuerza. Lo que nos queda es que cada individuo ha de descubrir si puede experimentar la fuerza del amor. Su búsqueda se ha convertido en otra forma de búsqueda espiritual. Pero el amor no se ha de buscar. Es como el aire que respiras. Es un don. Sin embargo, al igual que todos los aspectos de nuestro yo esencial, se puede enmascarar. De hecho, el amor externo suele ser prescindible. Una persona deprimida y ansiosa o que tiene un sentido del yo muy deteriorado no responderá con facilidad a los gestos de amor de otra persona. Para encontrar amor, tienes que ser capaz de considerarte una persona digna de ser amada. El yo esencial adopta una visión sencilla. Yo soy amor, porque en la fuente eso es justamente lo que eres. Pero en un mundo de valores en conflicto, esta afirmación se vuelve confusa y compleja. La neblina de la ilusión crea miedo. Si eliminas el miedo, lo que queda es amor. ¿Cuántas veces
¿Has oído estas palabras o las has pensado? Ha de ser así. La vida nos presenta callejones sin salida. Queremos hacer algo, pero el camino está bloqueado. Quizás alguien con un ego muy inflado dice, a mi manera o nada. Es muy frecuente que dos personas estén en un punto muerto porque no se pueden comunicar. En un extremo está la compulsión psicológica, como las fobias. Tengo demasiado miedo de hacer X, y las obsesiones. No puedo dejar de pensar en Y. Estos parecen dos situaciones muy distintas. Se gasta mucha energía intentando superar esos callejones sin salida. Recurrimos a mediadores, negociadores, jueces, todo para arreglar esto. El conflicto, sin embargo, puede resolverse aparentemente, pero no en el fondo. Vamos al médico, a los terapeutas, con la esperanza de que nos puedan diagnosticar alguna enfermedad y tratarla. En este caso, al menos hay la oportunidad de profundizar. Sin embargo, el diagnóstico es mucho más fácil que el tratamiento. El Prozac y los antidepresivos similares han probado su eficacia suavizando los síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Esto cura las causas de la enfermedad, que reaparecen cuando el paciente deja la medicación. Sin embargo, por hábil que seas negociando, por mucho tacto o empatía que tengas, el conflicto entre el deseo y la necesidad no se puede resolver por completo. La propia vida nos presenta situaciones en las que no puedes conseguir lo que deseas. No todo el mundo se casa con la pareja de sus sueños. Siempre existe la posibilidad de fracasar en los negocios. Para un pesimista, la vida tiene más frustraciones que satisfacciones. Los sabios y guías de todas las tradiciones han sido testigos de que el deseo se suele reprimir. Entonces, es sorprendente que la tradición védica más profunda enseña que hay un estado conocido como conciencia imparcial. A simple vista parece sinónimo de abandono. No eliges, simplemente abandonas tomar partido. Aclaremos este punto. La conciencia imparcial no es abandonar lo que deseas conseguir. Se trata de alejarte de lo que quiere el ego para adaptarte a lo que quiere el universo. Con la conciencia imparcial dejas que sea la conciencia la que tome las decisiones. Es decir, lo que deseas también es lo mejor que podrías desear. En ese estado de conciencia, según los antiguos rishis, no hay resistencia ni desde dentro ni desde fuera. La naturaleza confirma tus deseos a través de una fuerza cósmica llamada Dharma. Dharma es un término muy versátil. Para un hinduista corriente, seguir tu Dharma significa que has encontrado el trabajo correcto y que tienes una conducta correcta. Dharma es la virtud o la vida correcta. En un nivel más profundo, seguir tu Dharma significa que estás en el camino espiritual correcto, que sigues los preceptos de tu religión y que no caes en las trampas del camino. Pero ninguno de estos estados resuelve el conflicto entre el yo quiero y el tengo que. El deseo y la necesidad siguen en pie de guerra. La gente recta se encuentra con que está más comprometida con deberes y obligaciones que la gente ordinaria, puesto que todas las religiones son muy exigentes e intentan domar todo tipo de deseos. Solo la conciencia imparcial pone fin al conflicto, porque cuando alcanzas este nivel de conciencia, lo que deseas coincide con lo que necesitas, por tu propio bien y por el del mundo entero. En la conciencia imparcial nadie tiene que decirte las reglas del Dharma. Todo lo contrario, ya lo has asimilado. Vives el axioma. No estoy en el mundo está en mí. Para mantener este estado has de dedicarte al crecimiento personal. Todos hemos experimentado a veces despreocupación, ausencia de culpabilidad y autocrítica, sentimiento de justicia, situaciones externas que no nos condicionan, cooperación de otras personas que no oponen resistencia, frutos positivos de nuestras acciones. El deseo concluye con un sentimiento de realización personal y satisfacción. Como puedes ver,
Se trata de una combinación especial de ingredientes. Sin embargo, cuando sintonizas con la fuerza del Dharma, se convierte en tu estado normal. No basta con conseguir lo que deseas. Hay muchas personas que tienen suficiente poder y dinero para satisfacer hasta sus más ínfimos antojos, sin demasiado esfuerzo. Pero sentirte satisfecho y realizado es menos corriente. Y con frecuencia, cuando hay poder y dinero, se enardecen más los deseos y se produce una insatisfacción más profunda. No podemos satisfacer nuestro ego dándole todo lo que desea, porque la única razón de su existencia es acumular. Siempre quiere más. La maquinaria está a punto, funciona con un programa establecido que no se puede cambiar. Los deseos del ego son superficiales. El verdadero yo carece de ego. No anhelas ganar ni temes perder. Cuando das de ti mismo no estás calculando en secreto cuánto vas a recibir a cambio. Tenemos suerte de que haya otra visión del mundo, no solo la del ego, sino la que lo trasciende. Donde existe la compleción, la totalidad. Cuando el ego afloja las riendas, se produce una sutil fusión del yo quiero y el tengo que. Actuar según el Dharma, la voluntad de Dios, se convierte en algo natural. Siempre eres tú mismo. El miedo al rechazo es el que condiciona a las personas. En todas las culturas existe la tragedia del amor no correspondido. En un plano espiritual no puedes ser rechazado, salvo que te rechaces a ti mismo. Dudo de que haya algún otro mensaje tan mal interpretado como este, pues cuando alguien nos rechaza, nos ocasiona dolor y nos convertimos en víctimas. Para desvelar el funcionamiento del rechazo, tenemos que profundizar en este tema, los juicios negativos. Claro, esto no es nada nuevo, pero hay algo que añadir. Toda crítica se reduce a una autocrítica. La autocrítica adopta muchas formas, como el miedo al fracaso, el victimismo, la falta de confianza. En general, solo existe el vago sentimiento de no soy lo bastante bueno, o por más que triunfe seguiré siendo un fraude. Muchas personas encuentran una falsa solución. Desarrollan una imagen ideal e intentan vivir según ella y convencer al mundo de que son así. Una imagen de uno mismo puede ser tan convincente que hasta puede convencerte a ti mismo. Un yo idealizado es como un modelo de aceptación. Escucha lo que te dice. Estás haciendo lo correcto, tienes el control, nadie puede herirte, sigue siendo como eres. Con este escudo casi no te puedes equivocar. Y si lo haces, tus malas acciones quedarán encubiertas y olvidadas. La belleza de tener una autoimagen idealizada es que te sientes bien contigo mismo. Esa imagen sustituye a la cruda realidad. Tal como cabría esperar, la sombra tiene algo que decir al respecto. De vez en cuando, algún ícono de la justicia, generalmente algún predicador o moralista público, provoca un escándalo. Estos individuos siempre cometen los mismos pecados de los que acusan a los demás. La conducta sexual inadecuada es lo más habitual. Cínicamente suponemos que estos Elmer Gandris son hipócritas que viven la farsa de la virtud pública y poder dedicarse a sus vicios en privado. Pero en realidad los ídolos caídos son ejemplos extremos de una imagen idealizada de uno mismo. Sus poderes de negación eran sobrehumanos. La sombra no podía alcanzarlos. Luego, cuando surgió a la luz, afloró un tremendo sentimiento de culpa y de vergüenza. Cuando caen estos santos profesionales llegan a extremos de expiación pública. Ni siquiera su acto de contrición parece real. No obstante, si te alejas del espectáculo, todo este drama se puede evitar. Una autoimagen idealizada no es una solución viable. Solo la verdadera aceptación de uno mismo lo es. Y cuando sucede esto, no hay nada que los demás puedan rechazar. Esto no significa que serás amado universalmente.
es posible que alguien te abandone. Pero si eso sucede, no te sentirás rechazado. No sufrirás una herida emocional. ¿Cómo sabes si te estás enamorando de un falso sentido del yo? Es decir, si te estás autoidealizando. Tendrás actitudes como la siguiente. No soy como la mayoría de las personas, soy mejor. Nunca me equivoco. Dios está orgulloso de mí. Los criminales y delincuentes ni siquiera son humanos. Todo el mundo se da cuenta de lo bueno que soy. Aún así, he de recordárselo. Si no tengo malos pensamientos, ¿por qué los tienen otras personas? Sé quién soy y lo que he de hacer. No estoy en conflicto. Soy un modelo para los demás. No hay recompensa en la virtud. Quiero que se reconozcan mis buenas acciones. Acabar con la imagen idealizada que tienes de ti mismo es todo un desafío, porque es un mecanismo de defensa mucho más sutil que una simple negación. La negación es ceguera, la imagen idealizada de uno mismo es pura seducción. La salida es trascender todas las imágenes. No necesitas defender quién eres realmente. Tu verdadero yo es aceptable no porque seas muy bueno, sino porque eres completo. Todo lo humano te pertenece. Tu mejor aliado es tu conciencia. Las opiniones son constrictivas. Cuando te etiquetas o etiquetas a otra persona como mala, incorrecta, inferior, indigna, estás utilizando una visión muy cerrada. Expande tu visión y serás consciente de que todos, aunque tengamos defectos, somos íntegros y estamos completos en lo más profundo de nuestro ser. Cuanto más consciente eres, más te aceptas a ti mismo. No es una solución inmediata. Has de observar todos los sentimientos que con tanta diligencia has negado, reprimido y disfrazado. Afortunadamente esos sentimientos son temporales, puedes trascenderlos. No hay nada que rechazar, sino mucho que trabajar. Así es como personajes como Jesús o Buda pudieron sentir compasión hacia todas las personas. Al ver la perfección que existe tras el juego de luz y oscuridad, no vieron nada que culpar. Lo mismo sucede con tu camino espiritual. Cuando puedas verte más completo, sentirás compasión por tus defectos y eso te conducirá a una completa autoaceptación. Entonces, ¿cuál es la solución? Ríndete. Por último, llegamos a la guerra en nuestra alma. En este plano el conflicto es muy sutil, lo cual resulta extraño porque solemos pensar que la batalla cósmica entre Dios y Satán ha de ser tiránica. Sin embargo, es muy delicada. A medida que te acercas a tu verdadero yo, empiezas a sentir que formas parte del todo. Las fronteras se suavizan y desaparecen. Surge un beatífico sentimiento de fusión. A pesar de la belleza de esta experiencia, aparece una última resistencia. El ego dice, ¿qué pasa conmigo? No quiero morir. Igual que la bruja mala en El Mago de Oz, cuyas últimas palabras fueron, me estoy disolviendo, me estoy disolviendo. El ego ha sido de gran utilidad. Nos ha guiado a través de un mundo de infinita diversidad. Ahora estás a punto de experimentar la unidad. No es de extrañar que el ego se sienta amenazado de muerte. Ve que su utilidad y su dominación llegan a su fin. El ego confunde la rendición con la muerte. La compleción requiere rendición. Abandonas una visión de ti mismo y aparece una nueva. Rendición no es una palabra muy bien acogida por el ego, porque conlleva fracaso, pérdida del control, pasividad, fin del poder. Cuando pierdes en una discusión, ¿no te estás rindiendo al ganador? Pues claro que sí. Cualquier situación que se califique en el marco de ganar y perder hace que la rendición nos parezca débil, vergonzosa, deprimente e indigna. No obstante, todo esto son sentimientos del ego.
Sin ego, la rendición se vuelve natural y deseable. Pero la rendición no es mental. No puedes pensar cómo llegar hasta ella. Por el contrario, has de viajar a la conciencia pura, antes de que surjan las palabras y los pensamientos. Ese es el propósito de la meditación, ayudar a que las personas trasciendan su mente pensante, lo que implica ir más allá del conflicto. Es fácil creer que actualmente todo el mundo sabe meditar. Si lo has intentado y has abandonado, te recomiendo que vuelvas a probarlo. No todas las meditaciones se parecen. Quizás aprendiste a meditar como una técnica para relajarte, para liberar el estrés o como un camino hacia el silencio. Todo esto son resultados reales, pero de muy poco alcance. El efecto más profundo de la meditación es trascender tu conciencia. Si no expandes tu conciencia, pierdes el verdadero propósito de interiorizarte. Conviertas tu meditación en otro tipo de condicionante, donde tu mente se convence de que está en paz o de que ha hallado el silencio, cuando ambas cosas no son más que estados de ánimo o hábitos agradables. Krishnamurti, con su típico atrevimiento, advirtió que lo peor que se puede hacer en un camino espiritual es decir lo que esperas, en vez de ayudarte a realizar la verdad. El camino simplemente te ha convertido en una versión de tu antiguo yo, pero mejorado, con más buen aspecto y mejor estado de ánimo. Recuerda, la sombra es negación, resistencia, miedos ocultos y esperanzas reprimidas. Por consiguiente, si la meditación funciona, estas cosas empezarán a disminuir. A lo largo de tu senda espiritual experimentarás lo siguiente: que la vida se vuelve más sencilla, ya no supone un esfuerzo. Te sientes y actúas de manera más espontánea. El mundo ya no te aporta reflexiones negativas. Tus deseos se ven cumplidos más fácilmente. Encuentras la felicidad en la simplicidad de la existencia. Te basta con estar aquí. Eres más consciente de ti mismo, te conoces mejor. Te sientes incluido en la plenitud de la vida. Si esto te parecen metas ideales, también son nobles y totalmente alcanzables. De hecho, si pasan meses y no sientes que aumentan estas cosas, has de observarte y revisar tu camino. Heridos una y otra vez por los defectos que parece que no podemos superar, rezamos en silencio para encontrar el valor para vencer nuestra indecisión, nuestro derroche de dinero, nuestra obsesión por el chocolate, nuestros resentimientos y nuestra lengua viperina. Sin embargo, seguimos sucumbiendo a nuestros bajos impulsos, saboteando nuestros deseos y descuidando nuestro futuro. En un intento de ocultar nuestro descontento, ponemos cara de felicidad, murmuramos nuestro mejor, todo va bien, y seguimos actuando de formas que socavan nuestra autoestima y distorsionan nuestros planes más detallados. El dolor emocional que aflora como parte de nuestra vida cotidiana hace que deseemos olvidar el pasado y nos resignemos a nuestro futuro. Si sentimos que hemos sido engañados, estafados o que hemos actuado de forma incorrecta, nos convertimos en víctimas del pasado y perdemos la esperanza respecto a lo que ha de venir. Desengañados y escépticos, nos dedicamos a criticar y a señalar a otros en lugar de mirar en nuestro interior para hallar las respuestas a nuestras congojas. La naturaleza robótica de nuestro yo egocéntrico sale a la luz para ayudarnos a superar nuestros sentimientos de inseguridad y vergüenza, defendiendo nuestra inocencia y proclamando nuestras diferencias. Pensamos que si pudiéramos cambiar a esa persona o situación, nos sentiríamos mejor. Creemos que si solucionamos eso que nos preocupa o conseguimos aquello por lo que hemos estado luchando, seremos felices. En lugar de dedicar tiempo a perforar el velo que separa a quien creemos que somos y quienes somos realmente, permitimos que la vida ilusoria de un yo que existe en nuestra mente nos controle. El problema con este enfoque de la vida es que impide que descubramos a nuestro verdadero yo y pone en peligro las áreas más importantes de nuestra vida. Cuando estamos ocupados protegiéndonos de los demonios que nos acechan en la oscuridad, nos olvidamos de ser felices, sentirnos realizados y profundamente conectados con las personas a las que amamos.
En nuestro intento de ocultar esa mitad oscura de nuestra naturaleza humana, no conseguimos alcanzar todo nuestro potencial ni experimentamos la profundidad y la riqueza de nuestras vidas. Sin embargo, nacimos completos y la mayoría vivimos como seres parciales. Todos tenemos la capacidad para ser una parte importante de una totalidad mayor, para abandonar este mundo dejando lo mejor que lo encontramos. Hemos venido a descubrir nuestra auténtica naturaleza, el estado de ser donde al recibir la inspiración de nuestro interior, nos conectamos, iluminamos y entusiasmamos respecto a quienes somos. Se supone que hemos de superar la adversidad y manifestar la mejor versión de nuestra alma individual, no la de un yo que ha nacido de la fantasía. Las grandes fantasías sobre nuestras vidas surgen del sufrimiento de no haber desarrollado nuestro potencial. Pero los verdaderos sueños son una realidad por la que estamos dispuestos a luchar, a estar despiertos hasta tarde. Es un futuro que está a nuestro alcance. Solo hay una cosa que puede robarnos ese futuro, y es nuestra sombra, nuestro lado oscuro, nuestros secretos, nuestros sentimientos reprimidos y nuestros impulsos ocultos. Carl Jung nos dice que nuestra sombra es la persona que es preferible que no seamos. La sombra podemos verla en el miembro de nuestra familia al que más criticamos, en el político al que más condenamos, en la celebridad que nos hace mover la cabeza en señal de desaprobación. Si entendemos esto correctamente, llegamos a la sorprendente y aleccionadora comprensión de que nuestra sombra es todo lo que nos molesta, horroriza o disgusta sobre las otras personas o acerca de nosotros mismos. Sabiendo eso, empezamos a ver que nuestra sombra es todo lo que intentamos ocultar a nuestros seres queridos y todo lo que no queremos que los demás descubran sobre nosotros. Nuestra sombra está hecha de pensamientos, emociones, impulsos que nos parecen demasiado dolorosos, vergonzosos, desagradables. En vez de hacer algo con ellos, los reprimimos, los enterramos en nuestra psique para no tener que sentir la carga y la vergüenza de acarrearlos. El poeta y escritor Robert Bly describe la sombra como una bolsa invisible que todos llevamos en la espalda. Cuando crecemos ponemos en la bolsa todos nuestros aspectos que no son aceptables para nuestras familias y amigos. Y pasamos los primeros decenios de nuestra vida llenando la bolsa y el resto de la vida intentando eliminar todo lo que hemos guardado en ella. Nuestra sombra cargada de retórica y de normas hipócritas que nunca podemos llegar a aceptar, nos conduce a glorificar a unos y demonizar a otros. Todos hemos escondido y reprimido momentos cargados de dolor y de vergüenza, y con el tiempo estas emociones se petrifican en nuestra sombra. Los miedos inexpresados, el tremendo bochorno, la culpa que nos corroe. Todo esto son temas del pasado a lo que nunca nos hemos enfrentado. Puede que comenzaran en un momento en concreto o que se hayan ido acumulando debido a años de negación. A medida que la sombra va tomando forma, empezamos a perder el contacto con una parte fundamental de nuestra verdadera naturaleza. Nuestra grandeza, compasión y autenticidad quedan enterradas bajo esas partes de las que nos hemos desconectado. Es entonces cuando nuestra sombra gana la partida. Puede hasta hacernos creer que somos demasiado indignos, incapaces, desmerecedores, despreciables o estúpidos para ser las superestrellas de nuestra vida. Es nuestro lado oscuro, los aspectos reprimidos o repudiados de nuestra personalidad,
lo que nos desconecta de nuestro verdadero yo. Lo cierto es que todo aquello que hemos ocultado por vergüenza o negado por miedo, encierra la llave para liberar a un yo del que nos sentimos orgullosos, un yo inspirador, un yo que pasa a la acción gracias a una gran visión y propósito, en vez de uno creado por las limitaciones y las heridas no cicatrizadas de nuestro pasado. Esta es la razón por la que hemos de explorar nuestra sombra. Por eso tenemos que desvelar y reivindicar a nuestro yo auténtico, nuestra verdadera naturaleza. Por eso hemos de interiorizarnos para examinar los puntales de nuestra vida. Allí es donde encontraremos el proyecto, la plantilla, la visión de nuestro yo auténtico. Intimar con tu sombra es una de las aventuras más fascinantes y fructíferas que puedes emprender. Es un misterioso viaje que te conducirá a tu yo más auténtico. Un lugar donde te sientes a gusto siendo como eres, donde reconoces tus debilidades y cualidades, donde puedes disfrutar con tus dones, admitir tus imperfecciones y admirar tu grandeza. Este yo que se oculta tras la máscara de tu personaje humano es el yo que deseas ardientemente ser, que sabe quién es y que honra el viaje humano. Este yo que irás descubriendo a medida que aceptes cada vez más tus aspectos repudiados y ocultos, es un yo que te ofrece confianza para decir la verdad y perseguir lo que realmente te importa. Es una ironía descubrir que el valor para vivir una vida auténtica lo encontrarás en los oscuros rincones de tu yo menos auténtico. Tienes que enfrentarte a esas partes de ti que más temes para descubrir lo que estás buscando, porque el mecanismo que te conduce a ocultar tu oscuridad es el mismo que hace que ocultes tu luz. Aquello que has estado rehuyendo es lo que puede darte lo que tanto has intentado conseguir. Desde su hogar invisible en las profundidades de nuestra psique, la sombra ejerce su enorme poder sobre nuestra vida. Determina lo que podemos y lo que no podemos hacer, aquello a lo que nos sentiremos irresistiblemente atraídos y aquello que haremos lo imposible por evitar. Explica el misterio de nuestras atracciones y repulsiones, y determina lo que nos gustará y lo que criticaremos o juzgaremos. Nuestra sombra influye en la raza o clase de las personas con las que nos relacionaremos o que aprobaremos, si serán religiosas o ateas, qué partido político votaremos y qué causas apoyaremos y cuáles no nos importarán. Nos dice cuánto dinero ganaremos y también determina si lo gastaremos juiciosamente o lo despilfarraremos. Nuestra sombra, nuestro yo oculto, es lo que dicta el éxito que seremos capaces de crear o el fracaso que vamos a experimentar. La sombra determina el grado de cuidados que daremos a nuestro cuerpo, o lo que descuidaremos, los kilos de más que llevaremos en nuestra barriga, y el placer que nos permitiremos sentir, dar y recibir. La sombra proyecta papeles preasignados que seguimos a ciegas, desde el trabajo hasta el amor. Sin saberlo, la sombra es la autora de un guión prescrito que se ejecuta en los momentos de miedo, dolor o conflicto, o cuando hacemos las cosas con el piloto automático puesto. Si no somos conscientes de ella, aparecerá desde la oscuridad para sabotear nuestra vida cuanto menos lo esperemos. La sombra determina si respetaremos a nuestros hijos y si confiaremos en que los educaremos para que sean adultos independientes y capaces, o si intentaremos moldearlos para que sean todo lo que nosotros no somos. Cuando nos sintamos acorralados, ¿desataremos nuestra rabia o nos encerraremos en un venenoso silencio? La sombra es un oráculo que puede predecir todas nuestras conductas y revelar lo que nos hace ser como somos hoy. Decide si seremos miembros productivos y estimuladores de la sociedad o invisibles almas perdidas.
Cuando exponemos nuestro lado oscuro, entendemos la forma en que nuestra historia personal dictamina cómo tratamos a los que nos rodean y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Por eso es de vital importancia que la desenmascaremos y comprendamos. Para ello hemos de descubrir lo que hemos ocultado y hacer las paces con los impulsos y características que aborrecemos. Nuestra sombra determina si viviremos una existencia feliz o si tendremos que hacer malabarismo en nuestra vida. El I Ching dice: solo cuando tenemos el valor de enfrentarnos a las cosas tal como son, sin autoengaños o ilusiones, emana una luz de los acontecimientos que nos desvela el camino del éxito. Solo cuando existe el verdadero compromiso de enfrentarnos a nuestros demonios, se abre la puerta del autodescubrimiento. No podemos adentrarnos en el lado oscuro para darnos un pequeño chapuzón o tener una relación esporádica. Para comprender la sombra por completo se necesita la voluntad de desaprender lo que creemos saber. Se necesita la fuerza de un león enjaulado para abrir la puerta de la mazmorra que nosotros mismos sellamos con candados hace muchas lunas. La gran noticia es que nacimos con el imperioso deseo de evolucionar y crecer, de completarnos. Todos tenemos al menos un lugar donde secretamente nos gustaría estar más a menudo, tener más, experimentar más. Es aquí donde nuestra sombra nos espera pacientemente para que vayamos a extraer nuestro poder de los oscuros recovecos de nuestra mente inconsciente. Cuando contactamos por primera vez con nuestro aspecto oscuro, nuestro primer instinto es salir corriendo y el segundo pactar con él para que nos deje tranquilos. Muchos hemos perdido mucho tiempo y dinero en el intento. Irónicamente son esos aspectos ocultos y sentimientos rechazados los que requieren más atención. Cuando aislamos esas partes de nosotros que no nos gustan, sin darnos cuenta, cerramos herméticamente nuestros dones más valiosos. La razón para trabajar con la sombra es lograr la compleción. Terminar con nuestro sufrimiento, dejar de ocultarnos de nosotros mismos. Cuando lo conseguimos, podemos dejar de ocultarnos del resto del mundo. Hemos de aceptar nuestra sombra para gozar de la libertad de vivir con transparencia, de modo que nos sintamos lo suficientemente libres para invitar a otras personas a nuestra vida, sin que se apodere de nosotros el miedo de que nuestro personaje público se desintegre y deje al descubierto a la persona que con tanto esfuerzo hemos estado intentando no ser. Cuando nuestra valiosa energía no está ocupada ocultando o intentando compensar nuestros impulsos autodestructivos, se nos concede el don de la claridad y la motivación que necesitamos para construir unas bases inquebrantables para un futuro estimulante. La sombra acecha, engaña, se oculta y nos induce a creer lo que podemos o no podemos hacer. Nuestra sombra genera conductas hipócritas que nos hacen violar nuestras fronteras personales y nuestra propia integridad. Es una fuerza a la que solo nos podemos enfrentar siendo conscientes de ella y examinando de qué estamos hechos. No hay nada que podamos concebir que no forme parte de nosotros. Lo somos todo, lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. ¿Cómo sabríamos lo que es el valor si no hubiéramos conocido el miedo? ¿Cómo sabríamos lo que es la felicidad si jamás hubiéramos experimentado la tristeza? ¿Cómo podríamos conocer la luz si no hubiéramos conocido la oscuridad? Estos pares de opuestos existen en nuestro interior, porque somos seres duales, hechos de fuerzas opuestas. Esto significa que toda cualidad que vemos en otra persona existe también en nuestro interior. Somos el microcosmos del macrocosmos, lo que significa que dentro de nuestra estructura del ADN tenemos la impronta de todas las características.
Somos capaces de los mayores actos altruistas y de los autocastigos más perversos y destructivos. Cuando contemplamos nuestra sombra con una conciencia plena, ella nos revela la dualidad y la verdad de nuestro yo humano y divino, en la medida en que ambos demuestran ser ingredientes esenciales para un ser humano auténtico e íntegro. Hemos de desvelar, poseer y aceptar todo lo que somos, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, la parte altruista y la egoísta, las partes honestas y deshonestas. La integridad y la posesión de todo constituyen un derecho natural. Pero para ello hemos de estar dispuestos a contemplarnos con sinceridad e ir más allá de nuestra mente crítica. Es aquí donde experimentaremos un cambio radical en nuestra percepción, donde se abrirá nuestro corazón. La buena noticia es que todos nuestros aspectos tienen permiso y tienen premio. Todas nuestras emociones y rasgos nos ayudan a encontrar nuestro camino de vuelta a la unidad. Nuestro lado oscuro existe para señalarnos lo que todavía nos falta, para enseñarnos a amar, la compasión y el perdón no solo por los demás, sino por nosotros mismos. Cuando aceptemos la sombra, sanará nuestro corazón y podremos abrirnos a nuevas oportunidades, conductas y a un nuevo futuro. Cuando seamos conscientes de nuestra sombra, nuestras emociones ocultas y de esas creencias que nos roban la vida, ese hecho transformará la visión que tenemos de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Entonces seremos libres. Claro, el viaje hacia nuestra sombra es complejo, pero nos conduce de vuelta al amor. No solo al amor de otra persona, sino de todas y cada una de las características que viven en nuestro interior. Un amor que nos permite aceptar la riqueza y el aspecto sagrado de nuestra divinidad. Al habernos enfrentado a nuestros demonios internos, sentimos paz y compasión cuando presenciamos el lado oscuro de los demás. Podemos perdonar y abandonar nuestras duras críticas y resentimientos. Todos hemos vivido momentos en el pasado en los que nuestro dolor emocional nos ha resultado tan insoportable que lo hemos reprimido en la oscuridad de nuestra sombra. Podemos correr, pero no escondernos. Nuestra sombra siempre está vinculada a algún acontecimiento traumático o a una combinación de momentos dolorosos. Cuando realmente entendemos nuestras sombras y sus bendiciones, no hay dedos que señalen a nuestros padres, profesores, pasado, porque nuestra sombra es un sistema de entrega para un futuro sorprendente. Comprender cómo se formó nuestra sombra nos abre la puerta a un enorme poder personal y a una sabiduría profunda. Todos nos hemos forjado una identidad basada en el ego, en la que nos hemos asignado un papel aceptable que al final acaba ahogando la plena expresión de nuestro yo. En lugar de ser nosotros mismos, nos convertimos en una caricatura de la persona que creemos que deberíamos ser. Con el tiempo, nuestra rígida percepción de nosotros mismos se convierte en el campo de cultivo perfecto para que arraiguen nuestras sombras. Tanto si este papel de nuestro ego fue creado para compensar algún defecto que creíamos que teníamos, como si fuera una estrategia para cumplir las expectativas de nuestros padres, si nos esforzamos por representarlo, excluyendo todos los otros roles que potencialmente podríamos disfrutar, terminamos creando una vida superficial, sin aventura, sin sentidos ni sabor. Cuando empezamos a tomarnos demasiado en serio los papeles que nos hemos asignado, estos se integran en la estructura de nuestro ego. Rara vez nos desviamos de la identidad que hemos creado, porque caemos en el estado ilusorio de la negación y empezamos a creer que somos esa identidad. Si contemplamos nuestra propia vida, la mayoría reconocemos
las limitaciones y repeticiones de los roles que interpretamos. Por supuesto, es mucho más fácil vislumbrar los papeles que interpretan los demás. Podemos identificar a la mártir que se ofrecerá de voluntaria en la asociación de padres de los alumnos y que asumirá más funciones de las que le corresponden, de lo cual se quejará más tarde. O el marido encantador que pretende ser un superpapá, pero que le pone los cuernos a su esposa. Sabemos a quién le gusta interpretar el papel de la cotilla, que conoce los trapos sucios de todos. Conocemos a la reina del drama, que siempre es la víctima de una manera u otra. Es fácil localizar a la eterna optimista que siempre es el alma de la fiesta, o al florero que siempre está sentado pasivamente a un lado. Lo increíble es que aunque el papel que nos hayamos asignado sea aburrido, miserable, repetitivo o triste, nos aferramos a él desesperadamente. Pero siempre racionalizando por qué no podemos ser más de lo que somos o tener más de lo que tenemos. Sin saberlo, somos nosotros mismos los que nos hemos encasillado a interpretar alguna versión del mismo personaje año tras año. Y rara vez nos permitimos aventurarnos a interpretar un papel desconocido o con un nivel de expresión diferente. Si funcionamos con el mito de que hemos de sofocar, matar, encerrar y ocultar todas estas cualidades que nos hacen únicos e interesantes, renunciamos a nuestro derecho de experimentar paz y pasión. La búsqueda de una vida perfecta, del papel perfecto, del personaje ideal, siempre nos va a dejar insatisfechos, por la sencilla razón de que somos mucho más que un puñado de cualidades que encajan sin problemas en nuestro ego ideal. En este proceso de intentar expresar solo aquellos aspectos de nosotros mismos que creemos que nos garantizan la aceptación de los demás, reprimimos algunas de nuestras características más valiosas y nos sentenciamos a interpretar siempre el mismo papel. En esta búsqueda de la seguridad y de lo predecible, la gama de expresión de nuestro yo disminuye, y con ella nuestras opciones. ¿Quién y qué seremos mañana? Suele ser alguna forma de lo que éramos ayer, porque solo podemos acceder a los recursos y conductas de ese yo que ha consentido en salir a la luz. Al cerrarnos a la oscuridad que creemos que nos acecha, porque tememos la destrucción que puede provocar, también nos cerramos a esas partes poderosas, divertidas, brillantes de nosotros, que están anhelando expresarse. Esta es la causa del aburrimiento que sentimos cuando cegamos nuestra relación con ciertos aspectos de nuestra personalidad. Nos negamos el acceso al estímulo, entusiasmo, pasión y creatividad. Una de las cosas más excitantes de ser humanos es que en nuestro interior existen en forma latente cientos de aspectos inspiradores, útiles y poderosos, que están deseando salir de la sombra y ser integrados en nuestro yo completo. Hay toda una serie de sentimientos maravillosos que se quieren manifestar. En realidad no podemos disfrutar de la enormidad de nuestra persona porque hemos olvidado quiénes somos. Para volver a encontrar inspiración, basta con mirar para ver qué aspectos de nuestra sombra han sido suprimidos, encontrar formas apropiadas y seguras de que se expresen. Hemos de desafiarnos a aceptar todas esas facetas. De lo contrario, los personajes que salieron de escena y que ahora hemos sometido se convertirán en los verdaderos directores de la orquesta de nuestra vida. Solo ante la presencia de nuestro yo integral y sin censuras podemos comprender y apreciar plenamente nuestra totalidad. Descubrir estos aspectos que hemos aprendido a reprimir es la clave para entender por qué disfrutamos de la libertad en algunas áreas de nuestra vida y nos comportamos como robots en otras.
Es el miedo el que nos convence para que llevemos una de nuestras infinitas máscaras para ocultarnos y construir un personaje que oculte nuestro verdadero yo. Trabajamos incansablemente para crear una fachada, para que nadie descubra nuestros oscuros pensamientos, deseos, impulsos e historia. Es la sombra de nuestro pasado lo que nos ha conducido a crear el rostro, la máscara, que mostramos al mundo. ¿Nos dedicaremos a complacer a la gente o intentaremos aliviarnos del mundo aislándonos, distanciándonos y estando solos? ¿Trabajaremos incansablemente para que nos consideren triunfadores? ¿O nos contentaremos con sentarnos delante de la televisión o con pasar las horas viendo las páginas de cotilleos de Internet? Nuestro personaje no se creó por accidente, sino para camuflar esas partes de nosotros que nos parecían menos deseables y para compensar lo que considerábamos nuestros defectos. Este falso yo solo tiene una misión: ocultar todos los aspectos no deseados e inaceptables. Si nos sentimos heridos por haber sido educados por padres emocionalmente impredecibles, puede que nos esforcemos mucho para dar una imagen de calma y control. Si tuvimos algún problema de aprendizaje, puede que hayamos creado una personalidad agradable y afectuosa, para la que los demás no noten lo que para nosotros es una deficiencia. Si nos avergüenza haber sido educados por una madre pobre que recibía ayudas sociales, puede que nos convirtamos en una trabajadora que siempre va vestida de forma impecable y que habla correctamente. La imagen pública que creamos está condicionada por esas partes de nosotros que fueron heridas, que están confusas o que sienten mucho dolor. Aunque esta máscara pueda engañar a los demás, e incluso a nosotros mismos durante un tiempo, al final nos tendremos que enfrentar a las heridas, esas que pretendíamos ocultar. Para asegurarnos de que el yo imperfecto no sea descubierto, astutamente empezamos a desarrollar cualidades opuestas a las que intentamos esconder. Nos esforzamos mucho para compensar esas partes que nos parecen inaceptables con la esperanza de despistar a los demás o librarnos nosotros mismos de los malos sentimientos que nos provocan. Si estábamos llenos de inseguridades, puede que hayamos desarrollado un personaje arrogante y sabiondo para convencer a todos de que somos personas seguras. Si nos sentíamos fracasados, puede que nos hayamos rodeado de gente que ha conseguido grandes logros, o hayamos exagerado nuestras propias hazañas para sentir que tenemos más éxito de que en realidad hemos alcanzado. Si nos sentíamos indefensos, puede que hayamos escogido una carrera, una pareja que nos permita aparentar más poder. Nuestros personajes nos convencen de que no hay nada que desconozcamos sobre nosotros mismos, que en realidad somos las personas que vemos en el espejo y que queremos ser. Pero la cuestión es que cuando nos hemos tragado la historia de yo soy este, yo soy esta, cerramos la puerta a otras posibilidades y nos negamos el acceso a todo lo que podemos ser. Perdemos nuestra capacidad de elegir, porque no podemos hacer nada fuera de los conflictos del personaje que estamos interpretando. El personaje predecible que hemos construido es quien manda ahora. No vemos las inmensas posibilidades que nos ofrece la vida. Solo cuando dejemos de fingir que somos algo que no somos, conoceremos la libertad de expresión de nuestro auténtico yo y tendremos la capacidad de tomar decisiones que se basen en la vida que realmente deseamos vivir. Cuando salimos de este trance ya no nos preocupa ser aceptados, ni lo que piensen de nosotros los demás, ni lo que pensemos nosotros de nosotros mismos. Podremos abrirnos y aprovecharnos de las oportunidades que pasan a nuestro lado. Que mientras estamos atrapados en nuestro guión o detrás de la máscara, desaprovechamos.
El ideal de nuestro ego de ser diferentes de lo que somos nos conduce al agotamiento. Nos esforzamos por ser más grandes, más fuertes, más duros y tener más confianza en nosotros. Sin darnos cuenta, nos colocamos en una posición en la que podamos demostrar que somos mejores o diferentes del resto. O si no, intentamos permanecer invisibles, adaptándonos y pasando desapercibidos. Nos desperdigamos para crear el personaje exacto, que creemos que nos valdrá la aprobación y reconocimiento que tanto necesitamos. O si no, nos dará una excusa para no apostar la vida que nos gustaría vivir. Es entonces cuando empezamos a actuar y a comportarnos consciente o inconscientemente, de maneras que inciten pensamientos, sentimientos e impresiones en los demás, que creemos que nos aportarán amor, respeto, compasión. Pero un día todo se viene abajo. Nuestra sombra medra cuando tenemos secretos. En cuanto cerramos la puerta a uno o más aspectos de nosotros mismos, ponemos en marcha una vida secreta. En los programas de los 12 pasos hay un refrán que dice: tus secretos hacen que sigas estando enfermo. Tenemos un personaje público que mostramos al mundo y una vida privada que ocultamos. Creamos una vida secreta para ocultar aquellas partes de nosotros que nos avergüenzan. Cuando nuestras conductas son incongruentes con la máscara que llevamos, haremos todo lo posible para ocultarlas. Puede que seamos verdaderamente dulces y cordiales con todo el mundo durante el día, y que gritemos a nuestros hijos cuando llegamos a casa. Quizá mantengamos una relación formal con alguien, pero estamos engañando a nuestra pareja. O quizás actuemos como si nuestro éxito económico se debiera a nosotros mismos cuando estamos viviendo secretamente de nuestros padres. Nuestra vergüenza no resuelta hace que finjamos y al final acaba expresándose en una conducta externa que pone al descubierto esos aspectos que tanto hemos intentado ocultar. Podemos trabajar día y noche para impedir que nuestros impulsos salgan a la superficie, pero estamos tan solo a un paso de actuar de forma que nos faltemos al respeto. Si hemos estado ocultando una parte de nuestra vida en la que no hemos actuado con honestidad, al final saldrá al descubierto. Cuando escribamos un cheque falso o engañemos a Hacienda en nuestra declaración de la renta. Quizá nuestro sentido de culpa por engañar a nuestros padres hace que atraigamos parejas en las que no se puede confiar o que nos maltratan emocionalmente. Puede que nuestra curiosidad sexual normal nos fuera reprimida a una temprana edad, lo que ha degenerado en una fascinación insaciable por la pornografía o el sexo peligroso. Por eso, para liberarnos de compulsiones incontrolables que nos hacen vivir una vida secreta, hemos de encontrar formas saludables de expresar nuestros aspectos reprimidos y estar a salvo de conductas que sabotean nuestra vida. Desatender a nuestra sombra reprimida es como encerrar a alguien en un sótano hasta que al final tiene que hacer algo muy fuerte para llamar nuestra atención. Si nos negamos a descubrirlos voluntariamente, nos arriesgamos a acabar en la línea de fuego, a lo que se llama el efecto sombra. Si estos aspectos reprimidos no encuentran una vía de escape, acaban cobrando vida propia. Al liberarnos de la culpa y de la vergüenza que acarreamos cuando una parte de nuestra vida está condenada a la oscuridad, abrimos el sótano e intercambiamos nuestra vida secreta por una auténtica. Cuando nos negamos una salida segura para expresar nuestro lado oscuro, este crece y se convierte en una poderosa fuerza capaz de destruir nuestra vida y la de los que nos rodean.
cuanto más intentamos reprimir los aspectos de nuestra personalidad que nos parecen inaceptables, más formas maliciosas encuentran para expresarse. El efecto sombra tiene lugar cuando nuestra oscuridad reprimida se da a conocer, conduciéndonos a actuar de maneras inconscientes e inesperadas. Esto ocurre cuando algo en el mundo exterior fuerza a nuestra oscuridad a salir de su escondite, y de pronto tenemos que enfrentarnos a rasgos de nuestro carácter, conductas y sentimientos que habíamos ocultado en nuestra vida secreta. El efecto sombra no es algo planificado. De hecho, no es algo en lo que la mayoría hemos invertido mucho tiempo. Pero cuando entendemos este fenómeno, podemos desvelar el misterio de nuestro propio autosabotaje. Imagina que todas las cualidades, emociones y pensamientos oscuros que intentas sofocar, ocultar o rechazar son como un balón de playa que quieres mantener bajo el agua. Toma tu yo egoísta, tu yo enfadado, tu yo demasiado bueno, tu yo no tan bueno, el estúpido, el falso, todos los yoes. De pronto te sentirás desbordado con todas esas pelotas de playa que intentas controlar. Cuando eres joven tienes mucha energía y puedes controlar muchas pelotas. Puedes reprimir un montón de cualidades no deseadas. Pero cuando estás cansado, con el corazón destrozado o enfermo, cuando ya no crees en la posibilidad de un futuro excitante, cuando estás bajo de defensas, cuando toda tu atención recae sobre tu familia o en algún ascenso en tu trabajo, cuando te has tomado demasiadas copas, de pronto, ¡boom!, tú o alguien que tienes a tu alrededor hace algo sin pensar y una o más de tus pelotas sumergidas sale a flote y te da en la cara. Este es el efecto sombra. Resulta que el efecto sombra surge en el momento más inoportuno, cuando estamos a punto de alcanzar el éxito, o en medio de un romance, cuando estamos por jubilarnos, cuando estamos a punto de cerrar un trato que podría cambiar nuestra vida. Estos son los momentos en que consciente o inconscientemente saboteamos nuestro éxito. Cuando una elección hecha en la confusión de la inconsciencia tira por tierra todos los progresos que hemos tardado años en realizar. Un autosabotaje es una forma de exteriorizar la vergüenza interna oculta en los recovecos de nuestra mente inconsciente. Puesto que nos ha faltado la sabiduría, el valor o los medios para hacer las paces con la culpa, el miedo y la vergüenza reprimidas, se abren pasos hacia la superficie para que podamos reivindicar a nuestro yo perdido y regresar al estado de transparencia de nuestro yo completo. Hasta que nuestras conductas autodestructivas dejen de ser un secreto y veamos objetivamente el daño que nos hemos ocasionado o que hemos ocasionado a otras personas, no encontraremos la motivación para cambiar. Hasta que nuestros hijos vuelvan al colegio y se encuentren con que nos han cortado la luz en casa, no estaremos dispuestos a enfrentarnos a nuestra ludopatía. Hasta que nos arresten por conducir ebrios, no nos daremos cuenta de nuestro alcoholismo. Cuando salgamos a cenar con unos amigos y el camarero nos diga que han rechazado nuestra tarjeta, puede que por fin nos enfrentemos al hecho de que no controlamos nuestros gastos. El efecto sombra es un potente reflejo exterior que nos indica que nuestro mundo está peligrosamente desequilibrado. Pero por dolorosos que puedan ser estos momentos, pueden servirnos para iniciar un proceso de evolución involuntaria. Cuando confrontamos nuestra sombra y la comprueban aquellas personas cuyas opiniones nos importan, salimos de la negación y con suerte podemos reconocer que tenemos que hacer algo al respecto. Claro, si nosotros pudiéramos vernos objetivamente sería una tarea sencilla, pero no podemos, y debido a esto es muy fácil caer en el trance de la negación.
La mentira empieza con nosotros mismos. Si estuviéramos familiarizados con nuestros impulsos más oscuros, si supiéramos que el egoísmo, el odio, la codicia, la intolerancia tienen un importante mensaje que transmitirnos, prestaríamos atención a su presencia en la vida, como cuando un amigo de confianza llama a nuestra puerta. Pero cuando nos alienamos de nuestra sombra, cuando, por miedo, nos negamos a reconocer o recibir los mensajes que nos está intentando enviar, podemos estar seguros de que haremos algo o nos veremos involucrados en alguna situación que descubrirá nuestra oscuridad oculta. En esos momentos, esa llamada a la puerta se parece más a un golpe en la cabeza. No obstante, los momentos en que nos enfrentamos a nuestra oscuridad repudiada no son solo algunos de los más dolorosos, sino también los más fructíferos de nuestra vida. Si deseamos evitar la furia del efecto sombra, hemos de revisar nuestra realidad todos los días para ver si estamos actuando de formas que podrían avergonzar o destruir a nuestra familia, carrera, salud o autoestima. Hemos de ser capaces de levantarnos de la cama y ver si estamos ocultando o negando una vida secreta. Hemos de ser conscientes de nuestros hábitos, conductas o formas de ser que ocultamos a los demás. Si tenemos miedo de lo que podría suceder con nuestra familia, compañeros de trabajo o amigos, si vieran nuestros correos electrónicos, revisaran el historial de las páginas web que más visitamos, o leyeran nuestros pensamientos críticos y mezquinos, eso es una señal, es una luz roja. La negación es la culpable de que nuestra vida secreta permanezca tal cual y fuera del alcance de las miradas indiscretas, y la que hace que solo nos centremos en nuestras propias indiscreciones. Para aceptar nuestra sombra y acabar con la posibilidad de que el efecto sombra nos hunda, hemos de abrirnos a una verdad superior respecto a nuestra humanidad y lo que acecha bajo la superficie del personaje que creemos ser. Cuando nos centramos en investigar la hipocresía de la conducta humana, nos abrimos a una verdad más profunda y significativa, la de que todas las partes de nuestro yo merecen ser vistas, oídas y aceptadas, que todos los aspectos encierran una bendición mayor de lo que podemos percibir, y que todo sentimiento merece expresarse de forma saludable. Cuando salgan de la oscuridad y se expongan a la luz, nos apoyarán para crear relaciones saludables, recobrar nuestra salud mental y desarrollar todo nuestro potencial. El efecto sombra destroza nuestro personaje perfectamente diseñado para que podamos reinventarnos y ser diferentes de lo que hemos sido hasta ahora. El autosabotaje no es más que la falta de voluntad por parte de nuestro yo superior de continuar desempeñando el papel que nos hemos asignado. Lo ideal es aceptar voluntariamente esos aspectos repudiados, porque cuando nos empecinamos en aferrarnos a nuestros personajes, la caída puede ser muy dolorosa y complicada. Cuando la máscara de nuestro personaje humano nos aprieta demasiado y ya no tiene espacio para seguir expandiéndose, explota para poder crearse de nuevo. Existen millones de ejemplos que demuestran claramente el fenómeno del efecto sombra. Sin embargo, cuando estas pequeñas o grandes indiscreciones de los demás salen a la luz, nos quedamos moviendo la cabeza, perplejos ante sus conductas. Decimos que han perdido la gracia divina, pero ¿es realmente eso? ¿No es la gracia poco más que un acto bien escrito que interpretamos en el mundo, mientras nuestra vida secreta permanece oculta para nuestros seres queridos? Cuando nos sentimos obsesionados con aspectos de las sombras de otras personas, se debe a que éstas han afectado algún aspecto nuestro.
Estamos acostumbrados a pensar que solo podemos vernos cuando nos miramos al espejo, pero eso es solo un nivel. Lo cierto es que podemos vernos a todo color fijándonos en lo que observamos en los demás. Estamos diseñados para proyectar en los demás aquello que no podemos ver en nosotros mismos. No está mal, todos lo hacemos. La proyección es un mecanismo de defensa involuntario del ego. En lugar de reconocer las cualidades que nos disgustan en nosotros, las proyectamos en otras personas, en nuestra madre, hijos, amigos, o lo que es mejor, en algún personaje público. Todo lo que criticamos o condenamos en otro es una parte repudiada de nosotros mismos. Cuando proyectamos nos parece como si estuviéramos viendo a otra persona, pero en realidad estamos descubriendo aspectos ocultos de nosotros mismos. Las personas sobre las que proyectamos tienen partes de nuestra oscuridad no reivindicada, así como partes de nuestra luz no reivindicada. Con temor o nuestro desmerecimiento y a nuestra grandeza a un mismo tiempo, transferimos sin darnos cuenta estas cualidades a otro, en lugar de reconocerlas en nosotros. Todos hemos experimentado el poder de la proyección miles de veces. Si entiendes este fenómeno, entenderás por qué puedes amar a alguien y un minuto después parecerte que esa persona es insoportable. Nuestra oscuridad no reivindicada se manifiesta en la pantalla de los que nos rodean. Puede que veamos nuestra sumisión en nuestra madre, nuestra avaricia en nuestro padre, nuestra pereza en nuestro esposo, nuestro sentido de justicia en los políticos. La proyección se parece a esto. Es una persona muy egocéntrica, es un engreído, vaya idiota, es un perdedor nato. La proyección explica por qué 5 hermanos pueden educarse en la misma familia y cada uno de ellos contar una historia totalmente distinta respecto a sus padres, adjudicándoles diferentes puntos fuertes y débiles, y recordándolos con distintas características. Muchas veces nos cuesta reconocer nuestra mala conducta porque siempre estamos proyectando en los demás. Cuanto más nos convencemos de que los otros lo hacen mal, más probable es que se nos puedan adjudicar las mismas faltas. Nuestras proyecciones siempre nos sorprenden. Cuando juzgamos a otro nunca reparamos en que estamos hablando de nosotros mismos. Cuando entendemos por qué señalamos, podemos empezar a liberarnos de nuestras percepciones y duras críticas de los demás. Recordemos el viejo dicho, si lo ves es porque lo tienes. Si negamos o estamos incómodos con nuestra ira, nuestros ojos automáticamente buscarán y encontrarán personas irascibles. Si estamos mintiendo o nos estamos juzgando por haberlo hecho en el pasado, nos decepcionará mucho la falta de sinceridad de los demás. Como dijo Shakespeare, creo que la dama promete demasiado. Cualquier cualidad, conducta o sentimiento que descubramos que estamos negando, podemos estar seguros de que lo albergamos en lo más profundo de nuestra psique. No hace falta ir muy lejos para darnos cuenta de que estamos haciendo justamente lo mismo que criticamos en los demás. Puede que se manifieste de una manera totalmente distinta. Sin embargo, la fuerza que impulsa nuestra conducta es la misma. Muchas veces identificar esa fuerza impulsora supone un reto, porque puede que no manifestemos exactamente la misma conducta de la persona sobre la que estamos proyectando, pero la llevamos dentro. Cuando tenemos un rasgo que no está recubierto de plata, utilizando la misma imagen de las tomas de corriente, atraemos personas e incidentes a nuestra vida que nos ayudan a reconocer, curar y aceptar ese aspecto que hemos negado. Si aceptamos las cualidades que nos molestan de los demás, éstas dejarán de molestarnos. Puede que nos llamen la atención, pero no nos afectarán.
Esas tomas tienen su cubierta protectora aislante, de modo que no llevan carga. Pero cuando nos mentimos a nosotros mismos u odiamos alguno de nuestros aspectos, la conducta de otros nos carga emocionalmente. El famoso psicólogo y filósofo Ken Wilber hace una distinción importante. Dice que si una persona o cosa de nuestro entorno nos informa, si recibimos lo que está sucediendo como información o punto de interés, probablemente no estamos proyectando. Pero si nos afecta, si señalamos con nuestro dedo para criticar, si nos involucramos, es más que probable que seamos víctimas de nuestras propias proyecciones. Hasta que no regrupamos todas esas partes que hemos proyectado, todo lo que nos hemos negado a aceptar seguirá manifestándose en nuestra vida, ya sea en nuestra conducta o en la de alguien cercano. Si no hacemos nada con nuestra sombra, esta influirá negativamente en nuestras relaciones. No nos dejará apreciar las bendiciones que nos otorgan los que nos rodean, porque habremos puesto un muro de protección que nos impedirá ver a los demás tal como son. No nos dejará ver la relación completa, sino que nos obligará a ver lo que creemos que está mal en los demás. Cuando entiendas la proyección, nunca más volverás a ver el mundo de la misma manera. En este mundo holográfico todos somos un espejo y siempre nos estamos viendo y hablando con nosotros mismos. Si lo prefieres, puedes ver lo que te afecta emocionalmente como una alarma, una clave para descubrir tu sombra, o un catalizador para el crecimiento que te concede una oportunidad para sacar a la luz un aspecto oculto de ti. Cada aspecto de la sombra que aceptes te permitirá experimentar más amor, más compasión y más paz, y gozar de más libertad. Todavía hay más buenas noticias respecto a aceptar nuestras proyecciones. Cuando lo hacemos, las personas que forman parte de nuestra vida también tienen más libertad y una oportunidad para cambiar su conducta. Cuando rechazamos cualidades, conductas y sentimientos y se las atribuimos a otras personas, nos parece que esos rasgos existen en los demás en lugar de en nosotros. Pero una y otra vez podemos observar que cuando las personas despiertan del trance de la proyección, aquellos sobre los que han estado proyectando cambian. Entonces se sienten libres para mostrarse de otro modo. Cuando podemos verlos tal como son, cuando los liberamos de nuestras críticas y turbias percepciones, emerge una nueva realidad. Al final llegamos a un lugar donde podemos desvelar y aceptar todas las cualidades que existen. Así podemos liberarnos y ver a las personas a través de la amplia lente de la compasión, en lugar de a través de la ilusión de la proyección. Entonces nos sentimos libres para amarnos, no solo a nosotros mismos, sino a todas las personas que vemos en el mundo. En ese momento experimentaremos la verdadera libertad.